poner el tema sobre la mesa. ¿Cuáles son los retos que tiene la autoridad en nuestro país para este 2022? Ya están listos el director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías, y también nuestro analista de casa de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Adelante. Gracias, Ale, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Feliz año para quienes nos ven en este segmento, desde luego, del análisis del tema sobre la mesa, Víctor. Y yo creo que bienvenido, hay Raúl. Retos. Gracias, Víctor, muchas gracias. A ver, hay retos importantes. Seguramente este 2022... cada uno de nosotros en nuestra propia familia, nuestras decisiones personales, en decisiones desde luego de chamba, de trabajo, ahí tenemos retos que hacer. Y desde luego siempre es oportuno empezar el año y empezar con una serie de metas para poder más o menos visualizar hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Me parece que en lo que se refiere al país y al términos generales, lo que nos presenta como reto el 2022, hay varios asuntos importantes, Víctor. Salud, uno de ellos. Economía, seguridad. Sí, en fin, yo creo que son tres de los que yo ubico en un principio como los retos importantes para este 2022 y cómo los vamos enfrentando. Y ya estamos con el primero, salud con esta variante Omicron, Víctor. Sí, la pirámide de Maslow en los cursos de administración que recuerdo, Raúl, que nos daban, pone estos elementos que tú señalas como la base primera para la estabilidad o el crecimiento de cualquier ser humano. El aspecto que se tienen que resolver es salud, economía y seguridad. Y después empiezas a ascender en esa pirámide de Maslow, recuerdo, en otros niveles de necesidades que ya entra en lo emocional, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tú mencionas creo que sí es correcto. Un reto interesante en esa costumbre que tenemos de marcar ciclos y que pues es parte de la estructura del ser humano, ¿no? Aprovechar el concepto de un nuevo año y del inicio de una nueva época como para poder no solo hacer balances y análisis de lo hecho, sino también para redefinir lo que tenemos que hacer por delante. Es la historia del ser humano y todos estamos inmersos en esa narrativa y en esa dinámica propia precisamente en estos días. Tú lo acabas ya bien de señalar. Omicron viene a marcar la pauta en materia de salud. 30,000 muertos en un año, de muertes dolosas, por señalarlo, viene a marcar también la pauta en materia de seguridad. Y una presión de una inflación superior al 7%, con la necesidad urgente de más inversión y de empresarios que crean más en México y apuesten y le den el respaldo al gobierno actual en el tema económico. También yo lo pondría ahí en ese acento, Raúl. Fíjate que tocas tres aspectos fundamentales, pero déjame ir uno por uno si te parece, porque me parece que en el tema de salud me parece que los retos son muchos. Tenemos en este momento lo que ya hemos venido informando aquí en Mega Noticias, este crecimiento impactante de contagios. Afortunadamente, ya hay mucha población que está vacunada, sin embargo, estamos entre los países que tienen poco nivel de cobertura. 56% solamente de la población tiene una cobertura completa de vacunación. 56%, estamos en un nivel bajo. Sin embargo, bueno, sí vale la pena señalar que esto ha hecho que el caso de la fatalidad, el caso de síntomas graves no se estén multiplicando afortunadamente, pero sí hay que estar observando este incremento de contagios y sobre todo también lo que pueda suceder en el tema de hospitalizaciones. Eso respecto a la pandemia, pero tenemos los otros dos retos importantísimos también para este 2022. Es la cobertura de servicios médicos. No es posible que durante estos primeros 3 años del presidente de esta administración de López Obrador se haya perdido cobertura en los servicios de salud o la cancelación del Seguro Popular, y el INSABI no ha podido subsanar toda esta cobertura en lo que se refiere a servicios de salud. Y si le sumas el tema criminal de la falta de medicamentos, que ha sido todo un gran tema en medio de compras consolidadas, de actos que no se justifican en lo que es precisamente la compra de los medicamentos y que lamentablemente ha afectado a sectores muy vulnerables. Así es que en tema de salud, Víctor, me parece pandemia, medicamentos y cobertura de salud es el reto principal en este 2022. Ya para rematar, que lo que acabas de decir es correcto, Raúl, nada más decir, si falta la salud, falta todo.
Definitivamente, si se colapsa nuestro sistema de salud, como pudiera ocurrir, no tal vez vía las camas, porque hemos visto que no hay una saturación total de camas, o no la muerte inminente, como se ha demostrado también por parte de Omicron, que no necesariamente es más mortal, pero sí más contagiosa. Lo que sí es que podría desarticular e invadir nuestro sistema, o sea, hacer que nuestro sistema médico, nuestros médicos, enfermeras, doctores, enfermaran, y de nueva cuenta volveríamos a caer en esa cuestión de quién va a atender a los que van cayendo, ¿no? A los enfermos, y nuestro propio personal médico, como ya llegó a pasar, se satura, se cansa, se agota y se disminuye. Complementaría eso en el aspecto de salud. En economía, a ver, es un tema que también estamos hoy viendo y observando. Simplemente el precio de las gasolinas, un incremento del 19% al precio de las gasolinas, solamente del 2021 a este 2022, en lo que se refiere a la gasolina premium, 19%, 11% de incremento en el precio de la gasolina magna. Y esto tiene una incidencia directamente en el incremento de muchos precios de muchos productos, Víctor. Y esto significa posibles efectos, desde luego, inflacionarios como los que ya estamos teniendo. Ese es un gran reto. Y por otro lado, la falta de inversión que ya has tocado y que has mencionado en varias ocasiones. No hay confianza actualmente en la inversión, además de que el crecimiento sigue siendo bajo. Me parece que tenemos también otro de los grandes retos de este momento, es el tema económico, contener la inflación, lograr que no suban los precios de los productos y los servicios más allá de lo previsto. El Banco de México había previsto una inflación más o menos del 4.5, estamos casi al 8%, seguramente en los próximos días tendremos el cierre del 2021 y seguramente va a ser una inflación por arriba del 7%, y esa es una mala noticia, sobre todo porque la inflación, lo sabemos, Víctor, es uno de los impuestos más altos que pagamos todos los ciudadanos, porque el dinero vale menos cada día. Claro, sobre todo porque también podría darle al traste con toda esta política que ha sido hasta cierto punto exitosa del gobierno federal de incrementar los salarios mínimos, que se han incrementado de una manera sustancial. Todo el aumento de salario podría darse al traste si no se controla un proceso inflacionario que desafortunadamente no solo se debe a razones estructurales internas propias, sino también a razones externas. Ya lo sabemos, ¿no? La crisis que hay en el mundo en cuanto a la cuestión de insumos y los conflictos que hay ahorita con los microchips, por poner un ejemplo, ¿no? Pero por otro lado también, Raúl, a los no incentivos que hay para el sector empresarial para que puedan invertir. Los empresarios en México siguen desconfiando de este gobierno y no le apuestan a invertir. Y pues tenemos el ejemplo de la reforma energética, que también le ha parado los pelos de punta a no pocos empresarios, las relaciones con Estados Unidos, en fin, también es un reto, yo lo veo como un reto en el que yo confío, pues tendrá que privar la cordura y entender que ya no somos nada más un país hacia adentro, sino que somos un país que depende mucho de los procesos globales y mundiales, ¿no? Y hacer caso a los datos, a mí me parece que sigue siendo uno de los grandes retos, es que se entienda, los otros datos no existen. En el tema de economía, el número de personas pobres se ha incrementado fuertemente. Te doy algunos datos: 2 millones de pobres más que se han incrementado lamentablemente en los últimos años, más pobres de extrema pobreza, de 7 millones que había a 8.5, y estos son datos contundentes de la misma Coneval. Pero si seguimos con el tema del discurso donde vamos requete bien y que vamos muy bien, y hacemos a un lado los datos que son la evidencia para que realmente los programas sociales que se han implementado por parte del gobierno federal lleguen directamente a este sector de la población, a los más pobres, y que no sea precisamente lo que está sucediendo, que pareciera que es al revés. Y termino con el tema de la inseguridad o de la seguridad. Me parece que ese es el otro gran reto que tenemos. Se cierran los datos, se cierra el año, y lamentablemente, si tenemos una reducción mínima, te voy a dar un dato: en el 2020 cerramos con 28,830 homicidios, ¿sí?, dolosos. Esto durante el 2020. El 2021, y falta contabilizar los datos de diciembre, estaríamos terminando más o menos con 28,160, una reducción mínima de personas que lamentablemente perdieron la vida en forma violenta en este país, y que incide directamente en la percepción de inseguridad. Es decir, siguen muriendo en promedio casi 95 personas
al día. Es una tragedia lo que está pasando en este asunto y parece que nos hemos acostumbrado. Claro, llama la atención esas masacres que ha habido en Zacatecas, las que hubo en Durango, las que hubo en Jalisco, las que hubo a lo largo del año. Me parece que ese es el gran reto. La Guardia Nacional, la estrategia del gobierno federal no ha logrado recuperar esa paz ofrecida por parte del gobierno y lamentablemente, bueno, con este mismo nivel de números, si bien tenemos una estabilización en un nivel muy alto de homicidios, sí, no podemos cantar victoria y me parece que sigue siendo uno de los grandes retos que tiene el actual gobierno. Perdón, no podemos decir que porque hemos estabilizado el dato y que ahora andamos en el orden de los 29,000 o 28,000, que no hemos bajado ni subido más que porcentajes mínimos desde el 2019 o 2018, podemos decir que tenemos o hemos avanzado. No se ha avanzado nada y hay que decirlo, yo creo, con toda la honestidad posible. No puede ser que finquemos una estrategia de seguridad, uno, en la Guardia Nacional, que muchas veces actúa más como con una guardia que contiene más que enfrenta. Dos, la disminución de los cuerpos policíacos locales, porque se ha disminuido la capacidad de acción, el debilitamiento de las capacidades institucionales de las policías locales, y eso ha repercutido y ha hecho que surjan nuevos grupos criminales más pequeños al amparo de esta situación, luego vinculados con los grandes grupos. Eso es lo que está pasando en muchas partes del país, con reuniones mañaneras, toma de café en las mañanitas y programas sociales que sinceramente, bien a bien, pues no han demostrado su bondad en cuanto a desincentivar que los jóvenes se agreguen al crimen. Creo que ahí hemos fracasado rotundamente y hay que decirlo como es. Sí, hay una estrategia que no ha funcionado, es evidentemente esto, lo que tú dices, el debilitamiento de las policías municipales, que sería, digamos, la estructura más cercana al ciudadano que podría reforzarse. Sin embargo, bueno, parece que eso no está exactamente en los planes de el actual gobierno en el tema de seguridad. Así es que un 2022 complejo, Víctor, un 2022 difícil que lo tenemos por delante en estos tres rubros solamente. Habrá que hablar del tema de la política, de las elecciones, habrá que hacer de las iniciativas, o sea, hay muchos otros temas, pero me parece que estos tres son un tema fundamental de los retos importantes que tiene este año. Ya en un plan más, digamos, de entrar al detalle, estaríamos hablando de política, elecciones en 6 estados, lo que esto conlleva y la lucha por sacar adelante algunas reformas que el presidente considera son las correctas para este país. Buen año para analizar, mi querido Raúl, y para estar muy atentos a cómo evoluciona. Va a ser un año muy intenso, muy complicado, muy lleno de retos. Te deseo lo mejor, por cierto, Raúl. Gracias, igualmente, Víctor, para las personas que nos ven también aquí a través de Mega Noticias.